La recepcionista me deslizó un portapapeles y me dijo, su esposo ya se registró, como si fuera una frase normal, tenía 31 semanas de embarazo. Me sentía mareada por el viaje en ascensor y por el peso de mi propio cuerpo, y había ido sola a la clínica materno-fetal porque Ryan dijo que tenía una reunión rápida con la directiva. A través de las puertas de cristal lo vi junto a la estación de café, vestido con un traje azul marino, riendo con una mujer cuya mano descansaba sobre su antebrazo como si fuera suya, Mae Adler. Su secretaria. Aquella con la que me había advertido que no me pusiera rara. Ryan me vio y no dio un paso al frente. Ni una expresión de disculpa, ni un gesto de culpabilidad. Su rostro permaneció impasible, como cuando cierra una pestaña innecesaria. Maya se giró, me miró a los ojos y me dedicó una sonrisa cortés que parecía ensayada frente a un espejo. Ryan se acercó y colocó un sobre de papel manila sobre el mostrador que nos separaba. Tienes que firmar el consentimiento, dijo. ¿Para qué? Mi voz sonó más débil de lo que quería. La prueba de paternidad prenatal, respondió. Ordenada por el tribunal. Te la notificaron, ¿verdad? La clínica olía a desinfectante y a una leve sensación de pánico. Mi nombre estaba impreso en el sobre con tinta negra, junto con un número de caso que me revolvió el estómago. Maya se inclinó hacia él, susurrando como si yo no estuviera allí. Solo hazlo. No tenemos todo el día. Ryan no la corrigió. Ni siquiera la miró como si se hubiera extralimitado. Me observaba como si estuviera revisando hojas de cálculo cuando decidía qué recortar. Dentro del sobre había una moción presentada por su abogado, negación de la paternidad, solicitud de pruebas genéticas, petición de órdenes provisionales. Lo miré. ¿Estás haciendo esto aquí? Es eficiente, dijo Ryan. Si el bebé es mío, perfecto. Si no lo es, no voy a pagar por el error de otra persona. Una sensación de calor me subió por el cuello, no vergüenza, sino más bien como si me faltara el oxígeno. Ryan dio un golpecito al portapapeles. Firma, dijo. O lo haremos por las malas. Me quedé mirando el bolígrafo, luego a Maya, y después al hombre con el que me casé. Él no estaba allí para proteger a un niño, él estaba aquí para asegurarse de que el mundo me viera a mí como el problema en primer lugar. Antes de Maya, antes del sobre, Ryan y yo parecíamos una pareja sólida desde fuera. Nos conocimos en la fiesta de compromiso de un amigo. Ryan era el que rellenaba la cubitera mientras los demás estaban tan borrachos que se habían olvidado de que existía. Hacía preguntas en voz baja, escuchaba como si estuviera memorizando las respuestas y recordaba detalles después de una manera que me pareció íntima. Confundí su atención con ternura. Era metódico, del tipo de persona ambiciosa que parece tranquila hasta que te das cuenta de que nunca se detiene. Decidimos intentar concebir un bebé un domingo por la mañana, mientras el café se enfriaba entre nosotros. Ryan dijo, creo que estamos listos, y le creí. El primer trimestre fue agotador. Aprendí a vomitar, enjuagarme la boca y seguir adelante. Ryan me besaba la frente y me decía, lo estás haciendo genial, como si yo fuera un proyecto que debía cumplir con los plazos establecidos. Entonces su ascenso profesional se aceleró. Llegó un nuevo vicepresidente y Ryan empezó a atender llamadas en el garaje, con el teléfono desviado de mi vista durante la cena. Cuando le pregunté, me dijo, es la nueva organización. Todo el mundo está nervioso. Fue entonces cuando apareció Maya. Me asignaron una asistente ejecutiva, me dijo una noche. Es organizada. Me será de gran ayuda. Una semana después, dijo que ella se había quedado hasta tarde para poner al día su agenda. Luego, que le había reservado los vuelos. Después, que había detectado un error en los gastos antes que el departamento de finanzas. Pronunció su nombre con el respeto que reservaba para quienes lo hacían quedar bien. La primera vez que vi a Maya fue en una fiesta de la empresa. Era unos años menor que yo, con una elegancia que denotaba práctica. Me estrechó la mano y me dijo, Ryan habla de ti, y luego lo miró como si compartieran una broma interna. De camino a casa, pregunté qué significaba eso. Ryan mantuvo la vista fija en la carretera. Maya es muy intensa, dijo. No te lo tomes a mal. Simplemente es muy ambiciosa. Después de eso, sus halagos cambiaron. Me dijo que era estable. Me dijo que era fácil. Lo dijo como si esas fueran cualidades en las que pudiera apoyarse. Una noche abrí su chaqueta para colgarla y se me cayó un recibo del bolsillo. Un bar de hotel. 2 copas. Una cita que me había dicho que iba a terminar tarde. Me quedé en nuestra habitación con el papel en la mano, como si fuera una tira reactiva. Cuando le pregunté, sonrió y dijo, si empiezas a buscar fantasmas, los encontrarás. La noche que Ryan se marchó, no preparó la maleta.
Esperó hasta que terminé de doblar los pequeños mamelucos en la mesa de la cocina, de esos con broches que me hacían torpe con los dedos. Se quedó en el umbral con su bolso para la computadora portátil al hombro, como si quisiera que pareciera algo temporal. No puedo hacer esto, dijo. Levanté la vista, esperando una discusión sobre dinero, sueño o trabajo. Esto, repetí, señaló mi vientre con la cabeza como si fuera una prueba. La presión, dijo. La necesidad constante. Estás emocional todo el tiempo. Estoy embarazada, dije. Ryan exhaló como si yo no hubiera entendido nada a propósito. Y ni siquiera sé si es mío, añadió. La sentencia dio en el clavo. ¿De dónde viene esto?, pregunté. No respondió directamente. Dejó el teléfono sobre la encimera, con la pantalla hacia abajo, priorizando el control sobre la verdad. Has estado distante, dijo. Ha sido diferente. He estado vomitando, trabajando y gestando un bebé, dije. Esa es la diferencia, negó con la cabeza, un leve gesto que me hizo olvidar por completo. No voy a comprometerme de por vida a ciegas, dijo. Nos haremos una prueba de ADN. Luego hablaremos. Esperé el momento crucial, la confesión, la parte en la que admitiera que se iba por otra persona. En cambio, dijo, me quedaré en casa de un amigo durante un tiempo. Un amigo. Sin nombre. Sin dirección, me besó la frente como si estuviera marcando una casilla y se marchó. A la mañana siguiente, el portal de mi seguro médico rechazó mi acceso. Llamé a Recursos Humanos, pensando que se trataba de un error técnico. La coordinadora de beneficios parecía incómoda. Su cobertura ha cambiado, dijo. Se ha eliminado a su cónyuge. Con efecto inmediato, mi cónyuge es el titular de la póliza, dije. Él no puede simplemente. Sí, respondió ella. Me senté en el suelo del baño. No era el dinero. Era el momento, la precisión. 2 días después, un agente judicial me recibió en el estacionamiento frente a mi oficina. Solicitud de divorcio. Órdenes provisionales. Negación de paternidad pendiente de confirmación genética. Llamé a Ryan. No contestó. Le envié un mensaje de texto. Me quitaste el seguro. 1 hora después respondió. Me estoy protegiendo. No hagas que esto se ponga feo. Esa noche pasé en coche por delante de su edificio de oficinas y luego seguí hacia los nuevos apartamentos de lujo cerca del centro, los que él había calificado de un despilfarro de dinero. Su coche estaba en el garaje, y en el vestíbulo, a través del cristal, vi a Maya apoyada en él mientras esperaban el ascensor, con la mano sobre su pecho como si intentara tranquilizarlo. Mi marido no se mudó para quedarse con un amigo, se marchó para empezar de nuevo sin mí. Ryan no desapareció, permaneció allí, como una amenaza. Su abogado me envió por correo electrónico plazos diseñados para hacerme tropezar. Ryan me envió una hoja de cálculo de gastos compartidos que planeaba dejar de pagar, con partidas resaltadas como en un informe trimestral. Alquiler. Servicios públicos. Seguro del coche. En la sección médica, escribió una sola línea, tu elección. Me quedé mirándolo fijamente hasta que mi ira se transformó en algo más frío. Contraté a Alice Parker, una abogada de familia con una voz precisa y poca paciencia para las teatralidades. Solicitó manutención temporal y la restitución de la cobertura, argumentando que el embarazo creaba una necesidad inmediata. Ryan respondió insistiendo en que la prueba de paternidad prenatal se realizara antes de que se intercambiara dinero. Me deseaba con desesperación. Entonces Maya empezó a llamar desde un número oculto. La primera vez respondí sin pensarlo. Su voz era suave, casi amigable. Hola, Lie, dijo. Se me revolvió el estómago. Nunca le había dado mi número. No me llames, dije. Estoy tratando de facilitarte las cosas, respondió ella. Ryan está muy agobiado. Ya sabes cómo es, cómo lo consigo, repetí. Emocionante, dijo. Impredecible, colgué y guardé la hora y la fecha. Y Liz me lo dijo. En mi siguiente cita prenatal, la clínica se negó a facturar al seguro. Pagué de mi bolsillo. La técnica de ultrasonido giró la pantalla para que pudiera ver el perfil del bebé, una nariz pequeña. Una barbilla testaruda. El dolor me golpeó como una tormenta tardía. Ryan debería haber estado viendo esto, tomándome de la mano. En cambio, exigía pruebas. En la audiencia sobre las órdenes provisionales, Ryan se presentó con un traje que le daba una apariencia razonable. Maya estaba sentada detrás de su abogado, con la libreta abierta. Ryan no miró mi estómago. Miró la carpeta de Elise. Su abogado argumentó que no debería estar obligado hasta que se confirmara la paternidad. El rostro de Ryan permaneció impasible, como si estuviera escuchando una presentación. Elise se puso de pie y dijo, le quitó la cobertura médica mientras estaba embarazada.
Eso no es protección. Eso es coacción. De todos modos, el juez ordenó una pensión alimenticia provisional, fuera de la sala del tribunal. Ryan me acorraló cerca de los ascensores. Si la prueba da negativo, dijo en voz baja, iré a por ti. Por todo, Maya se encontraba a unos metros de distancia, fingiendo desplazarse por la pantalla, pero escuchando de todos modos. Entonces me di cuenta de que no me estaba amenazando porque creyera que le había sido infiel. Me amenazaba porque el miedo le daba poder. Esa noche dormí con el teléfono sobre la almohada, no por comodidad, sino como prueba. 2 semanas antes de la toma de muestras de ADN, me desperté con un dolor de cabeza que se sentía como si alguien me presionara con el pulgar detrás de los ojos. En el kiosco de la farmacia, mi presión arterial se disparó a la zona roja. Conduje hasta la sala de urgencias antes de que pudiera arrepentirme. El hospital olía a antiséptico. Las enfermeras se movían con rapidez. Los monitores sujetos a mi vientre registraban los latidos del corazón del bebé. Luego preguntó, ¿viene acompañado de alguien que le acompañe? Dudé. Mi marido, dije automáticamente, y la palabra me supo mal. 1 hora después, entró Ryan. No estoy solo. Maya lo siguió llevando una bolsa de tela y un cardigan lo suficientemente suave como para parecer inofensivo. Ryan fue primero al puesto de enfermería y habló en voz baja. La enfermera me miró, y luego a él. Cuando se acercó a mi cama, llevaba otro sobre. Necesito que firmes esto, dijo. ¿Qué es? Pregunté. Autorización médica, respondió. Así puedo hablar con los médicos sin que me lo impidan. La primera línea no era una autorización. Era una solicitud para que lo designara como responsable de la toma de decisiones en caso de que yo quedara incapacitado. ¿Quieres un poder notarial? Dije. La expresión de Ryan no cambió. Es lo normal, dijo. Eres de alto riesgo. Estas cosas pasan. Maya se acercó. Es para el bebé, dijo en voz baja. La miré. No deberías estar aquí. La mirada de Ryan se endureció. Está aquí porque tú lo desestabilizas todo, espetó, pero se corrigió. Necesito a alguien tranquilo. Le devolví el papel. No. Ryan se inclinó hacia mí, con voz baja. Entonces le diré al tribunal que rechazaste las medidas de seguridad razonables, dijo. ¿Quieres parecer inestable? Sigue resistiéndote. La amenaza fue certera. No intentaba proteger a un niño. Intentaba apropiarse de mi historial. Fuera, dije. Ryan se enderezó lentamente, dejando entrever la ira. Bien, dijo. No me llames cuando las cosas empeoren. Se dio la vuelta para marcharse. Maya se detuvo al pie de mi cama y miró mi vientre con una extraña mezcla de curiosidad e irritación. Está haciendo lo que tiene que hacer, murmuró, como si intentara consolarse a sí misma. Cuando se cerró la puerta, la habitación quedó en silencio, salvo por los latidos del corazón del bebé y mi propia respiración. Pulsé el botón de llamada y le pedí a la enfermera que anotara en mi historial clínico que Ryan había intentado obligarme a firmar un documento de autorización legal bajo coacción. La enfermera aguzó la mirada. ¿Te sientes segura?, preguntó. No sabía cómo responder sin sonar dramática, entonces dije la verdad absoluta. Me siento observado, y mientras ella lo escribía, sentí cómo se desvanecía el último hilo de esperanza. La cita para la prueba de ADN me hizo sentir como si alguien hubiera convertido mi embarazo en una prueba legal, y Liz me acompañó. No era obligatorio, pero dijo, así todos somos honestos. En la sala de espera del laboratorio, algunas parejas estaban sentadas juntas, tomadas de la mano. Yo me senté con mi abogado y una botella de agua. Ryan llegó tarde, con Maya de nuevo a su lado, como si le hubieran asignado la tarea de supervisarlo. El flebotomista me llamó por mi nombre. Ryan también se puso de pie. Solo la madre, dijo la mujer. Yo soy el padre, respondió Ryan. Tú eres el supuesto padre, corrigió Liz, con una calma imperturbable. Ryan volvió a sentarse, mirándome fijamente como si estuviera cronometrando cuánto tardaba en sangrar. El pinchazo de la aguja fue rápido. Observé cómo se llenaba el vial y pensé en cuánto de mi cuerpo se había convertido en evidencia. Cuando Ryan fue a que le tomaran la muestra de la mejilla, Maya se quedó conmigo. No tienes por qué hacerlo de la manera difícil, dijo. Me quedé mirando la pared. Ryan no es un mal hombre, continuó. Simplemente está eligiendo una vida que le conviene. Y esa vida eres tú, pregunté. Su sonrisa se desvaneció. Una vida en la que no esté atrapado, dijo, por su propio bebé. Sus ojos parpadearon. Por ti, corrigió. Ella no era solo su amante, ella fue la voz que transformó la crueldad en lógica. Esa tarde, de vuelta en mi apartamento, busqué en nuestro archivo de correo electrónico compartido.
Ryan había olvidado que yo todavía tenía acceso, porque suponía que estaba demasiado embarazada para ser estratégica. Apareció en los hilos de gastos. Ryan aprobando reembolsos por cenas con clientes en noches en las que me dijo que estaba atrapado en la oficina. Invitaciones de calendario etiquetadas como revisión de estrategia con las iniciales de Maya. Un correo electrónico de Ryan para sí mismo titulado Actualización de beneficios con un archivo adjunto, un formulario de cambio de beneficiario. 3 días después de mudarse, cambió la beneficiaria de su seguro de vida, Demi Amaya. Le reenvié toda la cadena a Elise. Entonces, por primera vez desde que se fue, hice algo que me dio la sensación de tener el control. Bloqueé el número de Ryan. Elise se convirtió en la única puerta a la que podía llamar. Los resultados de la prueba de ADN llegaron a la oficina de Elise en un sobresellado un martes por la mañana. Tenía 34 semanas de embarazo y estaba sentada en el sofá de Elise con las manos alrededor de una taza de té cuyo sabor era ininteligible. Ryan estaba en la sala de conferencias de al lado con su abogado, esperando la mediación como si esperara una victoria. Elise abrió el sobre con cuidado, recorriendo con la mirada la primera página. Su expresión no se suavizó. Se endureció. Es positivo, dijo. Por un instante no sentí alivio. Sentí un vacío absoluto, como si el mundo hubiera confirmado algo que ya sabía y que aún odiaba tener que demostrar. Elise se puso de pie, cogió la carpeta y entró en la sala de conferencias. Yo la seguí. Ryan estaba sentado con su traje, con una postura relajada y un tobillo cruzado sobre la rodilla. Su abogado parecía cansado. Ryan, en cambio, parecía seguro de sí mismo, con una seguridad que podía cambiar las reglas del juego. Elise colocó primero los resultados delante del abogado. Los ojos del abogado recorrieron la página y luego se detuvieron. Ryan se inclinó hacia adelante. ¿Y bien? El abogado deslizó el papel hacia él. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Observé cómo cambiaba el rostro de Ryan, no por vergüenza, en pánico. Apretó la mandíbula y luego la relajó. Golpeó el papel 2 veces con los dedos, como si su cuerpo rechazara lo que su mente no podía asimilar. Eso no es, empezó a decir. Su abogado levantó una mano. Ryan lo miró como si lo hubieran traicionado. Elise habló antes de que Ryan pudiera construir una nueva versión de los hechos. Presentamos esto hoy, dijo. También modificamos nuestra moción con respecto a la cobertura médica y la manutención temporal. Usted la retiró mientras estaba embarazada de su hijo confirmado. La respiración de Ryan se volvió superficial. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta, como si esperara que Maya entrara y le entregara un guión. Su teléfono vibró sobre la mesa. Sin pensarlo, le dio la vuelta a Maya, dio negativo. El mensaje permanecía allí, a la vista de todos. Ryan arrebató el teléfono demasiado tarde. Su abogado lo había visto. Elise lo había visto. Yo vi el momento exacto en que Ryan se dio cuenta de que su certeza no era suya. Había recibido entrenamiento. Ryan echó la silla hacia atrás y se levantó demasiado rápido. El raspado de la madera contra el suelo resonó violentamente en la silenciosa habitación. Dame un minuto. Espetó. Se llevó la mano al pecho como si le hubieran golpeado. Por un momento me pregunté si estaría enfermo. Entonces lo entendí. No le tenía miedo a la paternidad, tenía miedo de explicarle este resultado a la mujer a la que le había prometido una vida diferente. Ryan salió sin mirarme, y el ambiente en la habitación cambió, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente la hubiera exhalado. Esa noche, Ryan llamó por primera vez sin enfado, su voz sonaba débil. ¿Podemos hablar? Alejé el teléfono de mi oído, sorprendida por la poca respuesta de mi cuerpo. ¿Puedes hablar con Elise?, dije. Lie, susurró, y mi nombre sonó más a súplica que a posesión. No pensé, lo sé, interrumpí. No creías que tendría pruebas. Silencio. Entonces intentó suavizar las cosas de nuevo. Maya me contó cosas, dijo. Dijo que las fechas no cuadraban. Dijo lo que fuera para que te sintieras justificado, respondí. Exhaló. Tengo problemas en el trabajo, admitió. No pregunté cómo. Elise enviará las condiciones revisadas. Dije, no quiero perderlo todo. Dijo, me quedé mirando la ventana oscura. Ya lo hiciste, le dije. La semana siguiente, el tribunal ordenó la restitución inmediata de mi cobertura y el aumento de la manutención temporal. El abogado de Ryan solicitó mediación con un tono diferente, prudente y cooperativo. Elise aceptó, porque ser estratégico no es lo mismo que ser cruel. A las 38 semanas, me puse de parto. Elise me había dicho que podía elegir quién estaría en la habitación. Elegí a mi hermana. Cuando una enfermera me preguntó si el padre iba a venir, dije, no, y esa palabra no me quebró. Mi hijo llegó furioso.
Lo pusieron sobre mi pecho y se calmó al instante, como si reconociera el único cuerpo que jamás lo había amenazado. Ryan pidió reunirse con él 2 días después. Liz organizó la primera vez en un centro de visitas supervisadas, por seguridad. Ryan sostuvo a nuestro hijo con torpeza, como si tuviera miedo de hacerlo mal. Se parece a mí, susurró Ryan. Se parece a sí mismo, dije. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento, creí que lo decía en serio. Eso no fue suficiente. El divorcio se finalizó 3 meses después. Ryan obtuvo un régimen de visitas y una orden de manutención que no tuvo en cuenta su orgullo. Maya desapareció de la empresa a las pocas semanas, según un mensaje discreto del Departamento de Recursos Humanos. El día que firmé el último documento, no me sentí victorioso. Me sentí libre de una manera casi silenciosa. Esa noche, acuné a mi hijo hasta que se durmió y observé cómo sus párpados se cerraban mientras se dejaba llevar por el sueño. Ryan me abandonó cuando estaba embarazada, y los resultados de la prueba de ADN demostraron lo que nunca dudé y lo que él intentó utilizar como arma. Jamás permitiría que nadie nos redujera a un simple papeleo. Aprendí que el silencio tiene un precio, y lo pagué.